Bueno, vamos a entrar en esta tercera plática de Feliz porque sí, y con eso estaremos concluyendo esta serie. Esta serie la hemos basado en el capítulo 10 de Juan, unas palabras muy famosas de Jesús que dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿verdad? Y lo voy a repetir y para que ya te lo aprendas para toda la vida, ¿verdad? Y yo he estado diciendo que la palabra vida en ese pasaje no es la palabra vida que se refiere a la vida física, ¿sí? En el original no está hablando de la vida física, está hablando de la vida interior, está hablando de la vida del alma. Es la palabra que la Biblia utiliza para hablar de la vida de Dios, ¿sí? Entonces dice: yo he venido para que tengas una vida interior, ¿sí? Tengas una vida en tu alma, estés vivo completamente. Y yo les decía que esta palabra vida es muy comparable y se parece mucho al concepto que nosotros tenemos de felicidad. Quiere decir que Dios está interesado, Jesús está interesado en nuestra felicidad. O sea, podemos ponerlo casi al lado, ¿verdad? Si Jesús dice: yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia, y está hablando de la vida interior, podemos decir: Jesús vino también para que yo sea feliz, para que disfrute la vida, para que disfrute mi existencia. Pero hemos dicho que la felicidad que Jesús propone es diferente a veces a los conceptos que nosotros tenemos de felicidad. Y de hecho el día de hoy vamos a aprender algunas de estas cosas. Pero lo principal es entender esto, que Jesús está hablando de una felicidad muy específica cuando Él nos dice que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Sí? La felicidad que Jesús propone se compone de lo siguiente, hemos estado diciendo: número uno, de vivir amando a Dios y a nuestro prójimo. De acuerdo a Jesús, esta es la puerta para una verdadera felicidad. Tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y tienes que amar a tu prójimo, ¿verdad? Y la Biblia es clara, ¿verdad? Es clara cuando, por ejemplo, cuando dice: no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo, ¿verdad? Es una contradicción para Dios el que tú y yo proclamemos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro prójimo. De hecho, ¿verdad? Si tú dices que amas a Dios, pero no amas a tu prójimo que puedes ver, ¿sí? Pero imagínate, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo puedes ver? Entonces, nuestro prójimo es una persona, ¿verdad?, que podemos ver, que podemos conocer, que podemos interactuar con ellos. Y de acuerdo a Jesús, si tú y yo vamos a ser verdaderamente felices, tenemos que amar a Dios y a nuestro prójimo. Número dos, dijimos que tenemos que vivir en comunión con Jesús, cerca de Jesús. Y no es un asunto de religión, el asunto de estar cerca de Jesús. Recuerda que Jesús para nosotros es el ejemplo máximo de lo que significa ser un ser humano. O sea, si a ti te dijeran: descríbeme al ser humano perfecto, ¿verdad? Como cristianos, yo esperaría que cada uno de nosotros hacemos el mejor esfuerzo para describir a ese ser humano perfecto como Cristo. Cristo es el ser humano perfecto, ¿verdad? Acuérdate, en la historia de la creación Dios crea a Adán, el primer hombre, el primer ser humano, ¿verdad?, que falla, que peca. Pablo, cuando habla de Jesús, se refiere a Jesús como el segundo Adán, ¿sí? El Adán que vino a cumplir lo que el primer Adán no pudo. Adán no pudo vivir en una comunión perfecta con Dios. Adán, el primer Adán, no pudo vivir una vida perfecta sin pecado, pero llega Jesús y vive su vida aquí en la tierra en perfecta comunión con el Padre y sin pecado. Entonces, para nosotros el ser humano perfecto es Jesús. Por eso Jesús nos enseña que separados de Él no podemos ser verdaderamente felices. En otras palabras, si tú y yo vamos a experimentar toda nuestra humanidad aquí en la tierra, con todo lo bueno que eso implica, lo vamos a hacer aprendiendo de Jesús, imitando a Jesús, siguiendo a Jesús. Y ahí es donde cobra más sentido, ¿verdad? Cuando Jesús te dice, ¿verdad?, sígueme.
¿Quieres ser mi discípulo? Sígueme. Y ya no lo vemos como una carga, ya no lo vemos como algo religioso nada más. No, es el humano perfecto diciendo, sígueme. Si me sigues todos los días, vas a tener el ejemplo de cómo amar, de cómo servir a los demás, de cómo vivir aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, el segundo es que tenemos que vivir en comunión con Jesús. Y número 3, tenemos que amarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y amarnos por nosotros mismos lo tomamos, ¿cómo se puede decir? Si lo tomamos por implicación. Jesús dijo, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, para que puedas amar a tu prójimo, primero te tienes que amar a ti. Y todos sabemos, ¿verdad?, que para ser felices necesitamos amarnos. Si no te amas a ti mismo, la idea de la vida en abundancia, el concepto de una vida feliz va a estar muy lejana para ti, porque no tienes el mayor interés en que eso suceda en tu vida, porque no te amas. Pero si te amas, ¿verdad?, va a ser mucho más factible para ti que experimentes la vida en abundancia. Pero estamos hablando también en esta plática, en esta serie, de lo que el concepto de feliz porque sí. Y hemos dicho que esta felicidad no depende únicamente de las circunstancias y se basa principalmente en nuestra relación con Dios. En otras palabras, Jesús vino a enseñarnos que esta vida espiritual, esta felicidad que Él nos puede dar, no se basa únicamente en las circunstancias, no se basa únicamente en lo que nos pasa aquí cuando estamos en la tierra, sino que está basada principalmente en nuestra relación con Dios. Hemos estado diciendo las 2 últimas semanas, ¿verdad?, que las circunstancias obviamente tienen un efecto sobre nuestro ánimo, sobre lo que llamamos alegría, ¿verdad? Hay días que a lo mejor no son días alegres porque estamos experimentando alguna dificultad, estamos experimentando algún problema, pero una vida feliz, ¿verdad?, es aquella que podemos vivir aún cuando hay circunstancias difíciles, y donde con el tiempo la felicidad será lo que vence más que la tristeza, más que el dolor. Va a ser la felicidad la que termina venciendo. Pero no significa, ¿verdad?, que como cristianos somos inmunes a las dificultades, ¿sí? Y el día de hoy, para terminar esta serie, quiero darte un consejo. Y juntos lo vamos a recibir, ese consejo. Un consejo que nos puede ayudar a estar más cerca de la felicidad, avanzar en términos de la felicidad, y tiene que ver con esto. Tiene que ver con no vivir de mentiras. Ese es el consejo. Si quieres ser feliz, no vivas de mentiras. No bases tu vida en mentiras. Ahora, cada uno de nosotros, ¿verdad?, habrá mentiras muy particulares que estamos creyendo, que hemos aceptado como verdades en nuestra vida, ¿verdad? Y a cada uno de nosotros nos tocaría hacer ese análisis personal si eso está sucediendo en nosotros. Pero el día de hoy quiero hablarte de algunas mentiras más generales que en muchas ocasiones muchos seres humanos creemos, aún muchos cristianos creemos. Si no los creemos conscientemente, creo que los creemos por costumbre, creo que los creemos porque ya nos acostumbramos, pero son estas mentiras generales por las cuales estamos viviendo. Entonces, el primer consejo, o el consejo de hoy, es: no vivas de mentiras. No bases tu vida en mentiras. Dijo Jesús: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Libres del engaño de la mentira. Cuando llega la verdad, cuando por fin tú y yo nos encontramos con la verdad, esa verdad nos tiene que liberar del engaño de la mentira. Y Jesús, ¿verdad?, se llamó a sí mismo, se identificó a sí mismo como la verdad. Yo soy la verdad, dijo Jesús. ¿Sí? Quiere decir que si tú y yo lo seguimos y caminamos con Él y nos acercamos a Él, vamos a estar caminando cerca de la verdad.
Y la verdad, a medida que la recibimos, a medida que la abrazamos, nos va haciendo más libres del engaño de la mentira. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunas de estas mentiras. La primera, muy común, creo que la mayoría, no que la mayoría de nosotros digamos, yo creo esa mentira, pero creo que está debajo de la superficie, muy escondida, pero rige mucho de nuestra vida y mucho de lo que nosotros llamamos felicidad. Y cuando vivimos por esta mentira, la felicidad es extremadamente frágil para nosotros. Y es la siguiente: es la mentira de que las cosas materiales definen mi felicidad. Es el creer que son las cosas materiales, el dinero, el éxito, los lujos, lo que me va a hacer feliz. Y nosotros hemos escuchado como ese chiste, ¿verdad? De que dicen que el dinero no te hace feliz, pero como ayuda, ¿no? Y obviamente tiene sentido, ¿verdad? Esa frase, ese dicho. Pero si lo vemos más de fondo, este concepto, ¿verdad? Las cosas materiales definen mi felicidad. Y tiene que ver cuando tú y yo nos analizamos de una manera más profunda y nos confrontamos con eso y nos preguntamos, oye, ¿está pasando esto en mi vida? ¿Están las cosas materiales definiendo mi felicidad? Cuando creo que las cosas están bien financieramente, estoy feliz. Pero cuando creo que no están tan bien, me deprimo, me enojo, nos peleamos como esposos, ¿verdad? Tenemos todo este tipo de problemas. Uno se tiene que analizar. Y hablando de esto, ¿verdad? Esto es muy subjetivo. Porque a lo mejor lo que para ti es estar bien financieramente, si tú le platicaras a alguien más y le dijeras, ¿sabes qué? Para mí estoy muy bien financieramente cuando hago esta cantidad de dinero al año, mejor la otra persona se va a reír de ti. Por tu bajo nivel de contentamiento, por decirlo así, ¿verdad? Es muy subjetivo, depende. Pero el problema que hacemos es que le damos demasiado poder. Pero fíjate lo que dijo Jesús, acuérdate, la verdad nos va a hacer libres del engaño de la mentira. Dijo Jesús, la vida de una persona no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esa es una verdad que si tú y yo la aceptamos, que si tú y yo la abrazamos, nos va a liberar del engaño de la mentira y va a ser mucho más probable que podamos experimentar felicidad. Una felicidad constante, una felicidad que no depende de las circunstancias o únicamente de las circunstancias. Ahora, obviamente, ¿verdad? Cuando tú y yo enseñamos eso, no estamos diciendo que el dinero no es importante, que el trabajar y prosperar no es importante, porque también, lo acabo de decir ahorita que levantamos la frente, el tema de la prosperidad es otro tema en la Biblia, ¿verdad? Que tiene muchos principios, pero sí estamos atacando este concepto, ¿verdad? De que mi felicidad depende de las cosas materiales. La verdad es que vivimos, ¿verdad?, en una cultura que define a las personas por lo que tienen, lo cual nos empuja a todos nosotros en una carrera por tener más. De hecho, nuestro mundo, nuestra cultura está diseñada para eso. Está diseñada para que todos estemos en esta carrera por tener más. Tal vez tú y yo no estamos tan conscientes. Tú y yo vivimos en el país más próspero del mundo. El país donde todo hay en exceso. Las casas son de tamaño en exceso, los carros son de tamaño en exceso, los refrigeradores son de tamaño extra grande, ¿verdad? Todo es grande aquí en Estados Unidos. Y por estar tan inmersos en esta cultura, ya ni nos damos cuenta que estamos definiendo nuestra felicidad por las cosas que poseemos. Hace un par de domingos yo hablaba, ¿verdad?, de que aun cuando pensamos que las cosas nos van a traer la felicidad, cuando lo logramos, aquello que piensas que va a traer tu felicidad, lo logras, por fin lo obtienes, pero te das cuenta de algo, descubres algo, y es que no experimentas la felicidad que pensabas que ibas a experimentar. Y no experimentas la duración de la felicidad que pensabas que ibas a experimentar. Tal vez tú dijiste, el día que tenga esta casa,
en este barrio, en este lugar, vamos a ser felices como familia. Vamos a estar súper felices. Y te esforzaste y tenías 2 trabajos, hiciste todo, ¿verdad? Lo que pudiste hacer para tener la casa. Y sí, fueron días muy emocionantes, semanas muy emocionantes, meses muy emocionantes. Tuviste la casa. Pero 3 meses después, 6 meses después, te diste cuenta que tú y tu esposa seguían discutiendo por lo mismo. Los mismos problemas estaban ahí, la misma insatisfacción estaba ahí, las mismas dificultades estaban en una casa más grande, pero ahí estaban, ¿sí? Porque cometemos el error de creer esto es lo que me va a proveer la felicidad. Y Jesús está diciendo, no, es que la vida del hombre no consiste en lo que tenga, en la abundancia de bienes que tenga. Muchos estudios de hecho revelan que el materialismo, esta carrera por tener más, es mala para nuestra alma, es mala para nuestras emociones. Entonces uno tiene que esforzarse por abrazar esta verdad, por creer esta verdad. Y la verdad no va a suceder porque lo escuchaste hoy. O sea, no es como que vas a salir el día de hoy y vas a decir, ¿sabes qué? Yo ya esta verdad ya me hizo libre, ya no vivo como si las cosas materiales, como si mi felicidad dependiera de las cosas materiales. No va a ser así de sencillo. Tú necesitas un proceso de abrazar esta verdad. Tú necesitas meditar sobre esa verdad día tras día, necesitas dedicarle tiempo. Si te gusta caminar en las mañanas, camina y piensa esa verdad. Si eres una persona de oración, ora y ora esta verdad en tu vida. Platíquenlo como matrimonio, platíquenlo como familia. No hay otra forma que estas verdades entren a lo más profundo de nuestro corazón. Tenemos que meditar en ellas, tenemos que verlas al final a través de Jesús. Entonces, no vivamos por esa mentira de que nuestra felicidad depende de la abundancia de bienes que tenemos. Eso nos roba de ser felices. Número 2, otra verdad. Esta es un poco más personal, más, no sé si emocional, pero más personal. Y es la idea que decimos, yo soy fundamentalmente malo. El creer que los seres humanos somos fundamentalmente malos. Y si vivimos bajo esa mentira, la vida en abundancia que Jesús nos prometió, se nos va a escapar. Y cuando me refiero a esto de creer que somos fundamentalmente malos, es cuando no esperamos a veces, porque tenemos esta mentira, hemos aceptado esa mentira, no tenemos la expectativa de ser buenos, no tenemos la expectativa de producir buen fruto. Y no solamente esta mentira la creemos acerca de nosotros, muchas veces la creemos acerca de los demás. Si regularmente eres negativo acerca de los demás, si regularmente estás pensando que los demás siempre van a hacer lo malo, siempre van a hacer lo fácil, siempre van a hacer lo que no es íntegro, ¿verdad? Y yo entiendo, vivimos en un mundo real, ¿verdad? Yo sé, y ahorita lo hablo, entiendo que existe la maldad, que existe el pecado. Pero muchas veces creemos que la realidad es que tú y yo somos fundamentalmente malos. Ahora, obviamente la Biblia tiene una enseñanza muy fuerte acerca de que somos pecadores. Y yo no estoy negando que somos pecadores. Lo que sí estoy diciendo es, no fuimos creados como pecadores. Nuestra esencia de origen, de creación, no es como pecadores. Entonces el creer que somos fundamentalmente malos es una mentira que no debemos de vivir por ella. En una ocasión, algunos fariseos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Y fíjate lo que contestó Jesús, muy interesante la respuesta de Jesús. Dijo, ¿no han leído, replicó Jesús, que en el principio, o sea, antes de la caída de Adán, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo?
Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Sí? A Jesús le hacen una pregunta acerca de este permiso que tenían las personas de divorciarse. ¿Está bien si hacemos esto? ¿Que no han leído? Dijo Jesús. ¿Que no han leído lo que sucedió al principio? Sigue el pasaje diciendo, ellos le preguntaron, ¿por qué entonces Moisés permitió que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Jesús les dijo, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinado que son. No porque ese es el plan de Dios, no porque eso fue como Dios los creó, ¿sí? Por lo obstinado que son, pero no fue así desde el principio. ¿Ok? Lo interesante de este pasaje es que Jesús fue al principio para dar una respuesta a un asunto tan importante como el divorcio. Ahora imagínate qué sucedería si le preguntamos a Jesús, ¿cuál es la esencia de los seres humanos? ¿Cómo nos contestaría Jesús? Imagínate que es la misma escena. Está Jesús ahí, estamos alrededor ahí con todos los fariseos. Le acaban de hacer la pregunta del divorcio. Y luego nos acercamos a Jesús y le decimos, ¿sabes qué, Jesús? Pues yo escucho aquí con todos los maestros ahí, hablan de que nosotros somos fundamentalmente malos, los seres humanos. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué dices? ¿Sí? ¿Cuál es la esencia de los seres humanos? Creo que en un tema tan relevante haría algo similar a la respuesta del divorcio. Jesús nos diría, ¿no han leído que en el principio, ¿qué? Dios creó al ser humano a su imagen? ¿Sí? Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Wow. Si tú y yo creemos esta verdad, si tú y yo vivimos por esta verdad, realmente la abrazamos. Y otra vez, ¿verdad? Día tras día meditamos en ella, la abrazamos, le pedimos a Jesús que esta se vuelva una realidad en nuestra vida. ¿Sabes qué? Tu expectativa de tus propias acciones va a empezar a cambiar. En lugar de esperar que vas a hacer lo malo, vas a tener la expectativa de que vas a hacer lo bueno. En lugar de tener la expectativa de que siempre vas a estar haciendo lo malo, siempre vas a tener los mismos problemas, siempre vas a tener los mismos defectos de carácter, de repente otra expectativa, una expectativa buena, una expectativa positiva empieza a llegar a tu corazón porque has encontrado, has despertado la realidad de que fuiste creado a la imagen de Dios, que se puede esperar buen fruto de ti porque eres un árbol creado a la imagen de Dios. ¿Sí? No vivamos por mentiras. Esta verdad nunca estaba lejos del corazón de Jesús. Cada vez que miraba a los hombres y mujeres de su tiempo, Jesús mantenía esa verdad. Fueron creados a la imagen de Dios. Y eso lo reflejaba Jesús en la dignidad con la que trataba a las personas. Entonces aquí empiezas a darte cuenta, ¿verdad? Cuando yo creo esta verdad, tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Porque si yo creo que mis hijos son creados a la imagen de Dios, la forma en que yo trato a mis hijos será impactada. Si yo creo que mi esposa fue creada a la imagen de Dios, la forma en que yo la trato tendrá cambiará. El entender que todos fuimos creados a la imagen de Dios cambia la manera en que los tratamos. Aún, ¿verdad? Cuando conocemos a personas que están lejos de su humanidad, que están lejos del plan de Dios para sus vidas, debajo de todos los problemas, debajo de todo, tú puedes alcanzar a ver, fueron creados a la imagen de Dios. Puedo tratarlos con dignidad. No solamente tengo que tratarlos con dignidad, porque fueron creados a la imagen de Dios. Siguiente mentira. Son esas mentiras un poco parecidas a la primera. Creo que no lo decimos, pero muchas veces está debajo de la superficie. Y es la mentira de que Dios realmente no es tan bueno
como dicen. En otras palabras, tú no experimentas a Dios como un Dios bueno, como un Dios que puedes confiar totalmente en Él. Que pase lo que pase, si de algo puedes estar seguro es que Dios es bueno, que al final en su trato contigo, Dios es bueno. Pase lo que pase, sea como te equivoques, ¿verdad? El trato de Dios para contigo va a ser bueno. Va a ser ¿cuál es la frase que estoy buscando? Va a ser para tu bien. Aun cuando David pensaba en esto, ¿verdad? Y David pensaba en dos opciones, ¿verdad? Y decía, ¿qué prefiero? Aun cuando se equivocaba, ¿qué prefiero? ¿Caer en manos de mis enemigos o caer en las manos de Dios? Aun cuando se había equivocado, aun cuando había hecho algo malo, ¿qué prefiero? ¿Caer en las manos de mis enemigos o caer en las manos de Dios? Y David, una y otra vez, elegía caer en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque David sabía que Dios era bueno. Que pasara lo que pasara, en su trato con él, Dios era bueno. En una ocasión se le acercaron a Jesús y le dijeron, maestro bueno. Y Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Respondió Jesús, nadie es bueno sino solo Dios. Ahora, un poco interesante, ¿verdad? Porque tú dices, bueno, ¿y qué Jesús no era bueno? ¿Por qué no aceptó que le dijeran bueno en esa ocasión? Y creo que la razón es porque Jesús simplemente quiso apuntar a esta gran verdad, a esta gran realidad de que Dios es bueno. Y tiene que ver también con el propósito de Jesús de sanar nuestro concepto de Dios. Y en el tiempo de Jesús, el concepto de que Dios era bueno, de que Dios era como un padre o era un padre bueno, es una enseñanza que Jesús viene a introducir, viene a revelar, viene a dar a conocer, ¿sí? Entonces creo que la respuesta de Jesús no es que Él está diciendo yo no soy bueno, ni tampoco creo que Jesús está diciendo no, ningún ser humano expresa bondad. No está diciendo eso, pero está diciendo pero ¿quieres saber quién es verdaderamente bueno? ¿Quieres ver la máxima expresión de bondad? El Padre es bueno. Jesús vivió en la tierra con la certeza de que Dios era bueno. Así vivió Jesús, día y noche, día tras día. Jesús vivió con la certeza de que Dios era bueno. En su trato con las personas, tú mirabas esta realidad en Jesús. Jesús sabía que Dios era bueno. Quiere decir que cuando Jesús trataba con los pecadores, lo hacía bajo esta verdad: Dios es bueno. Dios es bueno para esta persona. ¿Sí? Cuando tú y yo aceptamos esta verdad, vivimos por esta verdad y no vivimos por la mentira de que Dios realmente no es tan bueno. Pero vivimos por la verdad de que Dios es bueno. Otra vez, esta verdad impactará mucho de lo que hacemos. Y por último, esta otra mentira que a veces vivimos por ella, y es la mentira de que Dios a mí no me ama. Dios puede amar a otros, a los que se portan bien, a los que hacen las cosas bien, pero a mí no me ama. Oye, Roberto, es que si tú supieras mi vida, si tú supieras mi historia, a mí Dios no me ama. Pero no hay una mentira que vaya tan en contra de la máxima realidad, de la máxima verdad, que Jesús vino a darnos como seres humanos. Y es la verdad de que Dios nos ama, de que Dios es amor, de que Dios te ama a ti individualmente, que Dios te ama a ti como persona, que Dios nos ama a cada uno de nosotros. En una ocasión Jesús, hablando con sus discípulos, está hablando de que los ama, pero luego les dice: el Padre mismo los ama. No solamente te amo yo, Dios te ama. Y yo les digo, ¿verdad? A veces por nuestro trasfondo religioso tenemos estos conceptos raros, ¿verdad? Jesús cuando pensamos en la Trinidad, por decirlo así, Jesús
es el bueno, Jesús es el de la gracia, Jesús es el que sí nos quiere perdonar, pero el Padre es el que está enojado con nosotros. El Padre es el que es duro, ¿verdad? El que quiere castigarnos. Jesús vino a corregir eso y Jesús dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Quieres saber cómo es Dios? Veme a mí. Como yo soy, así es Dios. ¿Cuál es la intención de Dios para tu vida? Lo que ves que yo hago en tu vida. Esa es la intención del Padre en tu vida. Entonces Jesús dijo: el Padre mismo los ama. Jesús nos enseñó que una relación de amor con Dios está disponible para todos nosotros. Déjame leerte, y con eso termino, dos de los pasajes que leímos al principio de la reunión. De los pasajes más conocidos, pero que a veces, no sé si es por la familiaridad, que no les damos el peso que tienen. Los hemos escuchado tantas veces que ya es como que ya no nos sorprende. Y tú y yo podemos estar viviendo por la mentira de que Dios no nos ama. ¿Sí? Pero deja que estos pasajes hablen a tu corazón. Pasaje más famoso en el mundo, Juan 3, 16 y 17. Ese es como el corazón de los evangelios. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Wow, ¿verdad que todos no lo sabemos este pasaje? Pero encierra el corazón del evangelio, encierra esta verdad que nos puede liberar de la mentira, del engaño de la mentira. Dios nos ama. ¿Qué tanto nos ama Dios? Tanto como dar a su Hijo. Yo creo que los seres humanos amamos, ¿verdad? Sabemos amar a las personas. Pero déjame preguntarte, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dar un hijo por alguien más? Tanto así nos ama Dios, que estuvo dispuesto a dar a su Hijo por nosotros. Entonces cuando te preguntas ¿qué tanto me ama Dios? No hay límite al amor de Dios. Te ama tanto que decidió dar a su Hijo por ti. Y no solamente, ¿verdad? Porque esa es una forma de leerlo. Pero Jesús te ama tanto porque Él mismo decidió darse por ti. ¿Sí? Es en los evangelios que Jesús nos dice, ¿verdad? Que es su decisión entregarse por nosotros. Nadie me quita la vida, dijo Jesús. Yo la pongo. Y yo tengo poder para ponerla y yo tengo poder para volverla a tomar. Es una decisión de Dios, ¿verdad? Y el concepto nuestro, ¿verdad? De Dios es la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una decisión del Padre, es una decisión del Hijo, es una decisión del Espíritu Santo. ¿El qué? El amarnos. A tal extremo que se entrega por nosotros. Y por último, Romanos 5:8. Otro pasaje muy conocido, pero que tenemos que abrazarlo. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo nos ama Dios? Ya respondimos que tanto nos ama Dios, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿cuándo nos ama Dios? ¿Cuando estás bien? ¿Cuando ya pusiste toda tu vida en orden? ¿Cuando ya caminas perfecto? ¿Cuando ya no pecas ni por acción ni por omisión? ¿Es entonces que nos ama Dios? No. Dios nos ama siempre, en todo momento. Y nos amó e hizo su amor visible y lo gritó a los cuatro vientos que nos amaba. ¿Cuándo? Cuando estábamos en nuestros pecados. Con eso termino. Cuando leo
la historia de Pablo. ¿Se acuerdan de Pablo? Saulo. Pablo está en la condición más oscura de su vida, hablando espiritualmente. Es un religioso, es un celoso de la religión judía, pero se ha desviado, se ha llenado de rencor, se ha llenado de ira. Se ha llenado de ira en contra de los discípulos de Jesús. Así que empieza a perseguir a los discípulos de Jesús. Pero en ese perseguir a los discípulos de Jesús empieza a haber una transformación negativa en él. Se empieza a llenar más de odio, se empieza a llenar más de rencor. Hasta que un día está alrededor de las personas que están acusando a un jovencito que se llama Esteban, un cristiano, que está hablando de Jesús. Pero Saulo está lleno de rencor, de ira en contra de este cristiano. Y cuando el grupo de personas deciden matar a Esteban, apedreándolo, Saulo, dentro de su corazón, aprueba lo que está sucediendo. Él aprueba dentro de él. Imagínate ya qué condición de hombre es, porque él aprueba que apedreen a Esteban. Hasta le cuida la ropa, las capas a las personas que van a tirar las piedras. Sale de ahí después de que matan a Esteban, consintiendo en su corazón, sale de ahí, persiguiendo a los cristianos. Muchos de los cuales, y él sabía que muchos de los cuales iban a terminar muertos. Y Pablo lo hace. Y es persiguiendo a los cristianos que Cristo se le aparece a Pablo. Cristo no esperó a que Pablo agarrara la onda. Cristo no esperó a que Pablo pusiera su vida en orden. Cristo se le aparece a Pablo, que era Saulo todavía, en su camino a perseguir a los cristianos. Y es en el momento más bajo de la vida de Pablo que Jesús lo encuentra, que Jesús le manifiesta su amor, que Jesús lo llama, que Jesús le da una nueva vida, que Jesús lo transforma. ¿Cuándo nos ama Dios? Siempre. Pero creo que necesitamos escuchar. Pero cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el tamaño del amor de Dios. Eso es cuando nos ama Dios. Y a veces tú y yo podemos estar viviendo por mentiras, viviendo por la mentira de que Dios no me ama. He estado diciendo, ¿verdad?, que estas verdades no es que simplemente, esto ya va a cambiar mi vida el día de hoy. Puede empezar a cambiar tu vida, pero son verdades que tenemos que hablarlas, orarlas, meditarlas. Escríbelas, ¿verdad? Ahí en una hoja, ponla en el refrigerador de tu casa, recuérdala, léela continuamente. Recuerda que te está hablando a ti, que Dios te ama. ¿Verdad? Ahora, ¿somos pecadores? Sí, somos pecadores. Dios desea que no pequemos, claro. Él piensa que estás mejor cuando no pecas, sí. Pero te sigue amando. Él quiere amarte. Su amor por ti no va a cambiar. Entonces, vivamos, no por mentiras, vivamos por verdad, por la verdad. ¿Por qué no te pones de pie? Como siempre, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Espero que esta pequeña serie, ¿verdad?, te ayude, te haya ayudado y que puedas tratar de poner en práctica algo de lo que hemos estado hablando y enseñando. Porque como les decía muy al principio, ¿verdad?, creo que es un tema importante, especialmente ahora que venimos de años difíciles con la pandemia. Necesitamos echar mano de nuestra fe, de nuestra relación con Jesús para experimentar la mejor vida que Él tiene para nosotros. Las circunstancias obviamente son reales,
nos afectan, pero nuestra felicidad no debe depender únicamente de las circunstancias. Puede depender fundamentalmente de nuestra relación con Dios.